Venga, continuamos en La Rioja Directo, en este 1 de junio, martes, y vamos con nuestra sección de psicología, con nuestro psicólogo Jesús Jiménez, al que vamos a saludar ya. Jesús, muy buenas días, tardes o noches, según cuando nos vea el público. Y Exacto, que buenas. lo llevamos varias semanas, me dijo Jesús de hacer algo así para ir acabando esta temporada. Y la verdad es que es muy chulo lo que vamos a ver hoy y vamos a hacer hoy. Bueno, yo creo que si algo nos ha dejado claro el COVID-19 ha sido la importancia de la ciencia. Y también, ¿por qué no decirlo, en este caso también de la psicología? Bueno, de hecho, muchas veces hemos hablado aquí, ahora mismo pues son muchos, por ejemplo, los sanitarios que necesitan ayuda psicológica detrás del COVID y también muchas personas. Y dijimos, oye, ¿por qué no llevamos experimentos que se han hecho a lo largo de los años y que además esos experimentos, esas investigaciones han ayudado tanto al mundo de la psicología? Y le dije yo, perfecto, vamos a hacerlo. Bueno, estos experimentos, entonces, Jesús, sí que tienen mucha relevancia para vosotros, para vuestro terreno de la psicología. Sí, efectivamente, como decías, además, a raíz del COVID y a raíz de la pandemia, la palabra ciencia, investigación, la palabra psicología también, ya, como que se ha abierto y creo que estoy seguro que la investigación y como tal la psicología como ciencia metodológica que es, ¿verdad? Porque hay gente que igual tiene sus dudas, se nutre muchísimo de la investigación. Pero yo creo que lo primero que querría decir es que la ciencia, no hay nada más provisional que la ciencia, ¿no? Porque toda esa investigación, porque la ciencia necesita de la investigación y la investigación necesita de la experimentación observacional, esas hipótesis, esas preguntas que nos realizamos. Cuando nosotros obtenemos un resultado, ese resultado que se publica en artículos científicos es muy provisional, porque en el futuro va a haber otro artículo que probablemente pues refute el anterior, ¿no? Y lo deje un poco de lado. Esto, al contrario de lo que puede parecer, que puede ser negativo o malo para la ciencia, es fundamental para el avance. Vamos evolucionando al final, ¿no? Exacto, exacto. Y de hecho ahora, pues, por ejemplo, las pruebas de resonancia magnética, las pruebas de neuroimagen nos han ayudado muchísimo y es muy importante además que se mantenga ese apoyo para seguir avanzando, ¿no? Y luego, como decías, la psicología se nutre muchísimo de la investigación y esa parte que nosotros... Yo creo que es muy importante obtener resultados medibles. La psicología es una ciencia social que se basa también mucho en la estadística, es decir, si hay una intervención que nosotros vamos a medir y hay un 75% significativa, con un muestreo suficientemente amplio, pues podemos decir que ese tipo de intervención pues funciona, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, mindfulness, que hablamos en otros programas, ¿verdad? Hace poquito entró dentro de los métodos corroborados científicamente, porque estrictamente tampoco se ha llegado al punto de saber cómo funciona. Daría para otro programa, ¿verdad? Las ondas alfa, beta, teta, pero sí que se ha comprobado científicamente que sí que funciona, ¿no? Entonces, como digo, es fundamental la ciencia para poder, sobre todo, entender mejor nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras relaciones sociales y con ello pues intervenir de manera pues más eficaz, ¿no? Supongo que se habrán hecho muchísimas investigaciones, muchísimos experimentos, pero tú nos traes una pequeña muestra de ellos. Vamos, si te parece, Jesús, con el primero. Muy bien, mira, este experimento, esta investigación no podía dejármela porque es considerada por muchos el padre de la investigación en la psicología, ¿no? Que la realizó Iván Pavlov, que era un fisiólogo ruso, pues que por cierto ganó además con esta investigación, estas investigaciones, porque luego tuvo variantes, el premio Nobel, ¿no? Y bueno, pues sobre todo se basa en cómo nosotros podemos condicionar las respuestas mediante el entrenamiento a un ser vivo, en este caso a los perros, pero también extrapolado a seres humanos, para provocar reacciones que sean casi inconscientes, reacciones por medio de repetir el estímulo. Yo creo que lo vamos a explicar mejor con el propio experimento, ¿verdad? Que además creo que se había traído un esquemita, ¿verdad? Exacto. En el cual, bueno, pues Pavlov lo que hizo fue, todos sabemos que cuando tú le das comida a un perro, pues el perro saliva, ¿no? Y
ese es el estímulo incondicionado, ¿no? Y luego, pues había por separado, todos sabemos que si nosotros tocamos una campanita o pitamos, hay un estímulo neutral que el perro no saliva. La parte más importante del experimento fue que Pavlov varias veces, varios días, lo que fue, iba dándole comida a los perros, pero unos segundos antes tocaba una campanita, que parece un pito, pero quiero recordar que era una campanita, y un buen día lo que hizo fue quitar la comida, pero lo que hizo fue tocar la campana. ¿Qué sucedió? Lo que muchos sabemos, pues el perro salivó. Repitió esa conducta que venía haciendo. Esa conducta, exacto, esa conducta que venía haciendo, que todavía no se sabía si era por la campanita o por la comida, pues ya automáticamente lo que hicimos fue entrenar al perro para que tuviera una respuesta automática, una respuesta automática casi inconsciente, ¿no? Bueno, a ver, por comentarlo todo, este experimento tiene su parte un poquito más poco ética, hay que decirlo, pero bueno, pues porque Pavlov llegó al punto en que, bueno, pues puso una sonda a los perros para medir cuántos jugos gástricos pues generaba. Bueno, este experimento, que no quiero entretener mucho, tiene luego muchas variantes, que es qué tiempo tiene la extinción de respuesta, es decir, cuando nosotros tocando la campana y ya dejamos de... Exacto, exacto. Esto es muy importante también, la extinción de respuesta, porque sobre todo este experimento todavía sigue teniendo una validez ecológica en la psicología, en la psiquiatría, sobre todo en cuanto a trastornos de estrés postraumático, fobias, lo que es el miedo anticipatorio, ¿no? Por poner un ejemplo, pues nosotros si estamos en una terraza, ¿no?, que nos gusta ir mucho y 2 o 3 días resulta que hay una pelea por personas pues, que han venido, suelen venir, aunque nosotros sepamos que esas personas están en la cárcel, se han ido, nosotros cuando vayamos a esa terraza puede darse la situación de que generemos el mismo miedo, esa anticipación del miedo, que nos haga que no queramos ir, ¿no? Y luego, por extensión, pues que incluso que no queramos ir a otras cafeterías, ¿no? O este estudio también, no voy a hablar de él, pero era el pequeño Albert, porque se trasladó a seres humanos, ¿no? Y no quiero hablar de él porque este sí que no tiene la ética que yo considero como para hablar de él, si alguien quiere buscarlo en internet, pero sí que es cierto que todavía hoy sigue vigente el experimento de Pavlov. Y bueno, pues nos ayuda para el condicionamiento. Perfecto. Vamos es el condicionamiento clásico. Con otro de los experimentos, experimento de la selección de líneas. La selección de líneas, sí, efectivamente. Bueno, pues este experimento, mira, antes de nada, he traído aquí un folio, es muy sencillo. Sí. Aquí esta es la línea base, la línea de referencia, y te pediría que, Elsa, me dijeras cuál es la línea que tiene la misma altura que la línea de referencia, ¿no? Que es esta. Bueno. ¿Sería la A, B o C? Yo diría la C. La C, ¿verdad? Obvio, esta es la que exactamente, esta es más larga y esta es más corta. Muy bien, pues, ¿cómo puede ser que en los años 50, ¿sí?, hubiera un experimento en el cual la mayoría de las personas dijeran la respuesta incorrecta? ¿Sí? Bueno, tenemos además una foto que os había traído, porque este experimento fue a gran escala, no solo fue un experimento en el cual, exacto, ahí están, se contrataron a varias personas, y digo que se contrataron porque el experimento, que por cierto lo hizo Solomon Asch, que fue un psicólogo, epistemiólogo, bueno, polaco-estadounidense, pues en los años 50 lo que hizo fue contratar a varias personas y analizar solo a un sujeto. Entonces, esta misma referencia les daba. Lo que pasa es que todos los actores lo que tenían aprendido, que lo que tenían que decir era una respuesta incorrecta, y siempre la misma. ¿Sí? Entonces, claro, los que estaban contratados le dijeron, no tienes que dar la buena, sino que tienes que decir una errónea. Exacto. Y entonces a quien se analizaba era el único sujeto que no estaba contratado. De hecho, el experimento pensaban que se les dijo que era para medir la percepción visual, que no era para medir ese conformismo, porque en realidad era para medir el conformismo y la presión social que a nosotros nos ejerce el grupo. O sea, esa presión en nuestras ideas, en nuestras opiniones. ¿Qué ocurrió? Pues para sorpresa de Asch, porque él pensaba que
bueno, pues que el grupo lo que iba a hacer era medir, pues en este caso era la línea 1, la que aparece ahí, ¿verdad? Todos decían pues la misma línea. Era muy importante que todos dijeran la misma. Sí. Llegando al sujeto control, el sujeto, en un alto porcentaje, estamos hablando de que en un 37% de los experimentos se siguió siempre la respuesta incorrecta del grupo y hasta en un 76%, al menos una vez, se dijo la respuesta incorrecta. Fue una gran sorpresa, en la cual además posteriores entrevistas que se les hizo pues, para saber el motivo por qué las personas habían respondido erróneamente, ¿no? Y muchos de ellos decían que lo hacían porque ellos sabían que era incorrecto, pero que tenían miedo a sentirse apartados del grupo o a fallar y que el grupo les ridiculizara. Incluso hubo un porcentaje más bajo, pero luego de personas, de sujetos analizados que llegaron a creer que ellos igual estaban equivocados y que si todo el grupo decía algo, pues que probablemente sería correcto, ¿no? Este experimento es muy interesante y tuvo un par de variantes, sobre todo porque luego lo que se le pidió a los sujetos, a los actores, fue que uno de ellos dijera una respuesta incorrecta pero diferente. Si en el caso era la 1, todos habían dicho la 2, pues que un sujeto dijera la 3. ¿Qué ocurrió? Que el sujeto analizado ya obtuvo esa especie de permiso. De seguridad, ¿no? Exacto. Oye, pues ya hay alguien que difiere, yo puedo diferir. Y luego lo más sorprendente de todo fue que cuando alguien dijo una respuesta correcta, el nivel de capacidad de no conformarse también mejoró, pero no tanto como el de respuesta incorrecta. Es decir, la prueba es que el grupo, la influencia del grupo nos afecta. Y bueno, por poner un ejemplo un poquito extremo, a mediados del siglo pasado, la Alemania nazi, en la cual pues, personas pues, que eran los líderes enviaban mensajes, y de hecho a día de hoy también hay personas con mucha influencia que envían mensajes muy unitarios, no rompen el mensaje inicial que ellos quieren enviar, y no nos olvidemos que al final la Alemania nazi, Hitler subió al poder por votación popular, democráticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que es muy sintomático. Y luego también es cierto que en el día a día también lo vemos, ¿no? En nuestros grupos sociales, en los grupos de trabajo, pues personas que son líderes, que tienen voces. Si hay un mensaje unitario de que esta tercera persona o no trabaja bien o no hace algo bien, la masa normalmente puede llegar a seguir estas opiniones. Así que yo creo que es importante que creamos menos cosas, que experimentemos más. Como decía, había un día de las entrevistas que decía que incluso no pedimos que nos crean, ¿verdad? Pedimos que prueben las cosas. Y a partir de ahí generarnos unas opiniones, porque puede haber técnicas que hemos podido dar durante estos meses que no han funcionado para la mayoría, pero a esa persona le funciona. O al contrario. De hecho, se me venía a la cabeza, pues incluso pues, muchas veces buscamos los porqués a cosas que ocurren, grupos que delinquen en grupo, que alguna vez incluso lo hemos hablado, y que podría responder. Jesús, nos hemos quedado sin tiempo, no me riñas, pero me parece tan interesante. De hecho, hay estudios, muchas veces se hacen en grupo, algunos se hacen más personales, pero si te parece, te pediría el favor de que en 15 días, para despedir la temporada, podamos hablar de ese personal y de algún otro experimento muy interesante que tienes Sí, por porque ahí. Además tenemos solo 20 segundos nada más, pero tenemos un par de experimentos que nos hemos dejado en el tintero, que uno es muy impresionante, es muy impactante, que es el experimento de la cárcel de Stanford, porque se creó una especie de gran hermano, un experimento pues, con unos resultados además muy impactantes. Y luego sí que me gustaría también pues, un experimento que es muy amable, evolutivo para los chicos, en el cual con 2 plastilinas podemos además jugar con ellos, hacer variantes. Yo creo que os va a gustar. Venga, perfecto. Pues con esto nos quedamos, pero como es muy interesante esos experimentos que tanto han ayudado, como por ejemplo en el mundo de la psicología, yo creo que es un buen final también para esta temporada. ¿Me deja la frase de la semana muy rápido? Sí, venga, claro. Vamos a darle.
creer es más fácil, bueno, lo he elegido yo, Jesús, de las que me has fijado, creer es más fácil que pensar, por eso hay más creyentes que pensadores. Bueno, yo creo que es un poco resume lo que decíamos antes, ¿no? Las creencias y sobre todo con el estudio anterior, ¿no? El hecho de creer, pues bueno, pues nosotros no tenemos la necesidad de dudar, de experimentar, pero creo que es mucho más productivo para nosotros. La ciencia muchas veces, hay una frase que le escuché al gran Javier Tirapu que decía que las líneas resquebrajadas de la ciencia muchas veces se tapan con vasta ideología, ¿no? Bueno, vamos a intentar creer un poquito menos, vamos a experimentar un poquito más y bueno, vamos también a dejar a los investigadores, no a tiempo total, como podemos ser nosotros, que sigamos generando ciencia en base a nuestras intervenciones y sigamos avanzando en el conocimiento científico. Yo creo que nos ha quedado además muy claro que es importantísima la ciencia. Jesús, claro muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Nos vamos a conocer, como les decía antes de irnos a publicidad, el caso de Manuel. Él es un niño de 7 años, vive en Arnedo, y tiene una enfermedad ultra rara, tan solo 14 casos en toda España, y eso que conlleva pues que apenas se investiga, y por eso crearon una asociación, Super Manuel, destinada a recaudar fondos para ayudar en sus tratamientos. Nos lo cuentan sus padres. Vean. Pues aquí tenemos a Manuel Martínez Losa, que tiene 7 años, casi 8. Está afectado con una enfermedad ultra rara que se llama GNAO1 y bueno, es súper ultra rara porque solo en España hay 14 casos. Entonces, claro, cuando hay tan poquitos casos en el mundo, no hay nadie que quiera investigar. Uno, porque los científicos investigadores no les atrae la enfermedad. Dos, porque no hay dinero para poder sufragar tanto gasto. La enfermedad que tiene Manuel es una mutación que se da en un cromosoma que tenemos, que es el 16, y hay una alteración, hay una mutación. Entonces, cuando algo está mutado, algo no funciona correctamente. Entonces, incide sobre todo en un grupo de proteínas que se llaman proteínas G. Entonces, la enfermedad de Manuel consiste en que hay dos tipos de trastornos. Uno que son los trastornos epilépticos y otros que son trastornos involuntarios del movimiento. Hay niños que sufren las dos y hay otros niños que o sufren una cosa o sufren otra. Manuel en este caso solo tiene trastorno del movimiento, tiene movimientos involuntarios que no los puede parar. Pues nos dimos cuenta a raíz de que él con 5 meses no empezaba a cumplir las cosas, no se daba la vuelta, no mantenía la cabeza, entonces nos pusimos en contacto con la pediatra nos derivó a la neuropediatra de Logroño, bueno, le hicieron un tipo de pruebas y entonces diagnosticaron que era parálisis cerebral. Pero no nos quedamos parálisis cerebral infantil nos lo dijeron con 1 año, Manuel tenía 1 año, entonces no nos quedamos conforme con ese diagnóstico y pedimos una segunda opinión. Entonces nos derivaron al Hospital de Barcelona, al Sant Joan de Déu, y es hace 2 años, en el 2019, cuando nos dieron el diagnóstico. O sea, hemos estado pues muchos años sin tener un diagnóstico. El seguimiento nos lo hacen tanto en el Hospital San Pedro como en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y recientemente hemos estado en Madrid. Pero claro, eso son terapias que pagamos la familia, no son terapias que nos ofrezca nadie, son terapias privadas. ¿Cómo es Manuel? Manuel es un niño muy risueño. Manuel comunica todo con su mirada porque expresa muchísimo desde pequeñito. Manuel todavía no habla por sí solo, empieza a hablar, tiene un idioma bastante inteligible para lo que no es su entorno, pero bueno, intenta hacerlo, ¿verdad? Tiene un comunicador, está aprendiendo a utilizar un comunicador, sobre todo para clase, para que sea más dinámica la situación. Es un niño muy social, le encanta estar en el cole, le encanta estar con sus amigos, le encanta estar con su seño. Martín, que es su mejor amigo. El día
día a día de Manuel es muy duro, es muy duro. Bueno, él necesita, como lo veis, va en silla de ruedas. Él puede caminar por sí solo 4 o 5 pasos. Él no es autónomo, él necesita que le den desayunar, que lo vistan. En el cole tiene siempre una asistente, un auxiliar que le echa una mano en todo, porque claro, todavía los movimientos de la mano son muy precisos y si a eso le sumamos que son imprecisos, si le dan los ataques de movimiento que le pueden dar en cualquier parte de su cuerpo, pues lo hace todavía más difícil. Ayer estuvo andando él solo, caminando él solo todo el día y esta mañana no podía caminar. Pues Mila le ha venido genial. Mila nació cuando Manuel tenía 4 años, que justo empezaba Manuel a despuntar, a quitar el pañal, a dar sus primeros pasitos, a balbucear algo. Entonces le ha venido genial, ¿verdad? Su confidente, su cómplice, su compañera de juegos, de aventura, y gracias a ella se le ha visto, bueno, creemos que es gracias a ella y a todo el trabajo que llevamos con Manuel. Pues para poner medidas y poner soluciones para que no llegue el coronavirus a nuestra casa, hemos solicitado por activa y por pasiva en Servicios Sociales, Salud Pública, la vacuna y es hoy, día 17 de mayo, cuando hoy se la han puesto a él. Yo como docente ya la tengo. Los otros papis de España han sido vacunados con anterioridad. En marzo y en abril, en Madrid, en Cataluña, en Aragón, en el País Vasco, ya estaban vacunando a los papis de niños dependientes. Nosotros hemos tenido que luchar. Estamos todo el día luchando. Hay que luchar contra las administraciones porque en lugar de tenernos a su lado nos ponen barreras, nos cierran puertas. Entonces, aparte de la lucha diaria, es la lucha contra todo tipo de administraciones. Me da igual que sea sanidad, me da igual que sea educación, me da igual que sea servicios sociales. No están a nuestro servicio, nos lo ponen muy difícil, nos ponen muchas trabas. Tenemos que estar, bueno, pues nosotros, por ejemplo, en concreto hemos tenido que luchar porque Manuel esté en un cole, al igual que cualquier niño de La Rioja, en el cole que quieren sus padres, no en el cole que derive un equipo de orientación psicopedagógica. En sanidad, pues queremos hacer una cosa, tenemos que pasar por 17.000 despachos y luego no llegas a nada, al final te quema, te mina y dices, bueno, pues esta puerta la cierro y cuando tenga fuerzas ya seguiré. Entonces, claro, todo depende de las fuerzas que tenga la familia y del buen profesional que nos encontremos enfrente. Profesionales buenos hay, implicados muy pocos. ¿Cómo va a ser el futuro de Manuel? Pues de momento nosotros no queremos ni pensar en un futuro, queremos pensar en su presente. Entonces, para ello, el año pasado, justo antes de la pandemia, creamos una asociación solo de Manuel que se llama Super Manuel Genao 1. ¿Vale? Entonces, lo que queremos es ir recaudando fondos para poder destinarlos a terapias actuales para Manuel. Pues si necesita una terapia, pues como hemos hecho en Madrid, intensiva de 4 horas diarias, pues ahí lo vamos. Que si hay una terapia que creemos que nos comentan, que nos dicen, informarnos y poder ir allá. Claro, eso un bolsillo económico de una familia trabajadora normal no lo puede sobrellevar. Entonces lo que sí que queremos es que la gente nos ayude, no a nosotros, sino a Manuel. Y luego, y para un futuro, pues para un futuro ya veremos. Ya veremos qué es lo que ocurre. Pues muchísima fuerza a Manuel y a su familia, y ya lo saben, nuestras redes sociales, si quieren, no les ha dado tiempo a apuntar el número de cuenta para colaborar con ese tratamiento, con esa recaudación de fondos para esos tratamientos, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales de la tele, de TVR. Señores, señores, hasta aquí el programa de hoy. Mañana volvemos con más y esperemos que mejor, que no nos conformamos. A la 1 estamos aquí en La Rioja Directo. Chao.